Sean todos cordialmente bienvenidos para la clase del día de hoy, donde vamos a seguir desarrollando y aprendiendo más acerca de esta habilidad, que es el trading. En esta oportunidad vamos a hablar de algo muy importante que se debe entender, que debemos comprender y que muchas personas a veces por no saber cómo manejar estos términos terminan quemando la cuenta por falta de información y por no configurar bien las operativas. Y estamos hablando del pips y la forma en que nosotros ganamos el dinero en el trading. En este mundo, cada movimiento del precio representa una oportunidad de ganar o también de perder dinero. Para entender cómo se materializa esas oportunidades, necesitamos dominar con dos conceptos fundamentales, que son el pips y el lote. Comprender cómo se relacionan es esencial porque de allí surge la respuesta a la gran pregunta de toda persona que quiera aprender trading. ¿Cómo se gana y se pierde dinero en el mercado? Tal vez tú has llegado acá y has comenzado a estudiar esta habilidad debido a que has visto videos, posiblemente en las redes sociales, donde las personas te muestran que están ganando cierta cantidad de dinero, pero no entendemos cómo es posible que esté ganando tanto dinero, porque sobre todo las que lo publican están ganando una cantidad bastante interesante. Pero ¿qué se requiere para ganar esa cantidad de dinero? O más o menos cómo hay que manejar la situación para entender qué tuvo que haber hecho o de cuánto capital debes tener para poder llegar a donde está. Porque las personas piensan que con poquito pueden ganar muchísimo. Pero ahora que vamos a entender este concepto, vamos a poder relacionar cómo se ve el lote con el lotaje y la manera en que se gana dinero con esta habilidad, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, primero vamos a entender qué es el PIPS. El PIP, por definición, que viene del inglés porcentaje, punto en porcentaje, traducido al español, pero viene del inglés percentile and point, es la unidad mínima de variación en el precio de un activo. Es la unidad con que medimos cuánto se movió el precio. Siempre lo comparo como la manera en que nosotros medimos ciertas cosas. Por ejemplo, como la distancia se mide en metros o kilómetros, o el peso de un objeto de alguien se calcula en gramos o kilogramos. En el trading, el desplazamiento que tuvo el precio, nosotros lo llamamos pips. Esa es la unidad con que nosotros medimos qué tanto o qué poco se movió un activo. Cabe destacar que debemos entender entonces cuál es esa unidad mínima que debemos medir para saber qué tanto se movió el precio. Por eso allí te coloco los tres activos que más operamos, porque son los que más utilizamos y por eso de estos vamos a hablar. Evidentemente, si tú quieres investigar acerca de otro activo, bueno, puedes dirigirte a internet. Gracias hoy en día, hasta la inteligencia artificial te puede ayudar a ver, mira, cuál es el pips en tal activo, le dices el activo que quieres evaluar. Y la otra es operar en una cuenta de práctica, en una cuenta demo. Agarras un activo que no esté acá, te metes en la cuenta práctica y comienzas a ver qué tanto varía el precio o con qué movimiento te varía a ti la ganancia o la pérdida del activo. Y ahí tú vas infiriendo más o menos qué tanto es el movimiento y más o menos cuánto es el tamaño que puedes dejar de stop loss y todo eso, pero eso ya es con la práctica. Pero aquí vamos a hablar de los activos que más operamos, que son el mercado de Forex, el mercado de materias primas, en este caso el oro, y el mercado de cripto, que en este caso el BTC USD. En primera instancia, en el mercado de Forex se subdivide en dos tipos de divisas. Tenemos el par de divisas donde no está el yen japonés, que se abrevia JPY, y tenemos donde sí está el yen japonés. Okay. Donde no está el yen japonés, el pips es el cuarto número después del punto decimal. Cuarto número después del punto decimal. Como dice aquí, generalmente equivale a 0.0001 en pares con 4 decimales. De todas maneras, tú cuando ves en los gráficos vas a notar cuál es ese par. Y como ejemplo, el euro USD. Fíjense aquí, si el par está en 1,10, sí, 100, 1000,
y pasa a 1,001, como se movió fue el cuarto número del decimal, eso que equivale a un pip, que es la unidad mínima que leemos en el precio, perdón. Y en el JPI es el segundo número después del punto decimal, que es como dice aquí, en pares con JPI equivale a 0,01. Quiere decir que es el segundo número después del punto decimal. Eso es lo que tienes que entender. En los pares donde no está el euro, el JPI es el cuarto número después del punto. En los JPI es el segundo número después del punto. Cada movimiento de ese precio, de ese valor de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, va a ser un pips. Y la acumulación de todo el movimiento es lo que llamamos 10 pips, 15 pips, 20 pips, todo lo que se movió en un recorrido. En el caso del oro o el SAU USD, que así lo vas a conseguir como un par, este se mide en centavos y representa el segundo decimal. Ejemplo, si estamos en 2000 en el precio y se mueve a 2000.01, como es el segundo decimal, ese sería el pips. Legalmente ese es el pips en el oro. Sin embargo, si no has visto o no has entrado al mercado de oro, cuando comiences a operar en él, te vas a percatar que eso se mueve muy rápido. O sea, el oro, un pips, él lo hace así. O sea, eso es, te salta de 1 a 10 pips en un momentico, de 1 hasta 100 pips en un momentico. O sea, el oro es muy volátil. Entonces, para no enredarnos la vida, nosotros acá en Infinity, para mayor facilidad, cuando vamos a operar, hablamos del precio en su cotización completa, ¿ok? No hablamos en pips. Cuando tú me veas o escuches o veas una señal de oro, no vas a ver que yo te voy a mandar la señal diciendo, mire muchachos, vamos a operar a 5,000 pips de stop loss. No. Para mayor facilidad, mayor manera de entender, le voy a decir, mire, vamos a poner un stop loss a $5 de su cotización. Es decir, que si entré en los $2,000, mi stop loss quedará en los 2005 o 1995, dependiendo de la operativa, si es compra o venta. Para mayor facilidad, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Legalmente el pips es el segundo número después del decimal, pero para nosotros, para mayor facilidad, trabajamos en precio del activo. Ahora, en el caso del BTC USD, allí sí, el dólar, el pips, perdón, suele ser $1 en la variación del precio, es decir, un 1 a 1. Es un sistema más sencillo para criptomoneda entender el movimiento. Es decir, que si mi activo está en los 190,000 y subió hasta los 190,200, hubo un movimiento de 200 pips. Allí sí, por eso en Bitcoin sí vas a ver stop loss de 500 pips, de 600, de 1000, en fin. Y está relacionado 1 a 1. Un pips es igual a $1, donde siempre es un poquito más difícil de manejarlo, y eso es al principio, después le agarras la mano, es en las divisas. Entonces, ya con eso entendemos que es el pips, que es el movimiento, ¿ok? Luego del movimiento, que es el pips, tenemos lote. Ahora, ¿qué es un lote? El lote es una cantidad estándar que se estableció de volumen con la que se mide una operación en el mercado financiero. Representa la cantidad de activos que compras o vendes en una transacción. Es como el tamaño del contrato, ¿sí? Como qué tanto qué tanto equivale del activo en cuestión para abrir una operación, lo cual determina la escala de tu exposición al mercado. En el mercado de Forex, un lote equivale a 100,000 unidades de la divisa base. El estándar más común es el mercado de divisas. En el oro, un lote representa 100 onzas de oro. Un lote en oro son 100 onzas de oro, que es la unidad estándar para metales preciosos. En el caso de Bitcoin, un Bitcoin es la medida directa en criptomoneda para el lote. Entonces, aquí no me quiero explayar tanto a explicar más a profundidad el lote. Si quieren, pueden investigarlo un poco más, ¿sí? Pero lo que me quiero entender aquí es
que comprendan que el lote es una unidad estándar que se estableció para medir qué tantas transacciones se compran o se venden en un mercado en particular. Lo que más nos importa a nosotros a la hora de hacer trading es el término que se amarra con él, que es el lotaje, el multiplicador de tu ganancia. Vamos a nosotros definir lotaje. De pronto consigas una definición diferente, pero la que nosotros vamos a utilizar y que sea entendible es la cantidad de dinero que se gana o se pierde por cada pips de movimiento. Es el factor que determina el impacto real en tu cuenta. Entonces, el pips me mide qué tanto se movió el activo. Y el lotaje es el que dice cuánto va a valer cada pips. Ahí está la clave de entender cómo funciona el juego. Con el pips entiendo qué tanto se movió el precio. Y con el lotaje yo establezco a ese pips cuánto va a valer. Y ahí es donde entra el juego del dinero. ¿Qué tanto gano? ¿Qué tanto pierdo? Dependerá del lotaje que yo le asigne a ese pips que estoy operando. Por eso le dije, el lote no me doy mucho porque el lote es la unidad estándar. ¿Sí? Es la unidad estándar que se ha establecido. Nos interesa son los lotajes, que es la forma porcentual, por decirlo de una manera, la forma fraccionada que se le da al lote para finalmente darle un precio al pips. Entonces, aquí te dejo este cuadro que después lo vamos a compartir también. Lo vas a tener disponible en Discord, en la sección de ayudas, donde hay material adicional, para que lo tengan presente. Esto es, según el activo, ¿sí? Según el activo, según el lotaje, cuánto va a valer el pips. Y de allí ya sabemos rápidamente sacar las cuentas. Por ejemplo, en el caso del mercado de Forex sin JPI, el mercado de Forex sin JPI, a 0.01 de lotaje, que eso lo configuras en las operativas, de manera de eso estaremos hablando. Perdón, de eso hablamos en la clase anterior, donde nosotros vimos los conceptos fundamentales acerca del trading, hablamos acerca de esto. Entonces, esto es lo que uno configura cuando vas a operar. Tú cuando metes una operativa tienes que establecer el lotaje. Y según ese lotaje es el valor del pips. Entonces, cuando operas a 0.01, que es el lotaje mínimo en una cuenta estándar, es el lotaje mínimo. O sea, esto es lo mínimo que te va a dejar operar el broker. Cada pips va a valer 0.01 dólar. ¿Sí? Cada pips, cada movimiento en el precio es 0.1 dólar. 0.01 dólar. Perdón, 0.1 dólar, 0.10. Cuando el lotaje está en 0.1, cada pips va a valer $1 dólar. Cuando está el lotaje en 1, cada pips va a valer $10 dólares. Cuando el lotaje está en 10, cada pip va a valer $100 dólares y así sucesivamente. En el caso del mercado de Forex con JPI, él ronda aproximadamente 0.091 con 0.01, 0.91 dólares el pip por 0.1 de lotajes, 9.1 dólares por pip cuando el lotaje es 1 y 91 dólares cuando el lotaje es 10. Sin embargo, aunque este es el precio aproximado, yo todo lo balanceo al mercado de Forex. Yo para sacar cálculos rápidos de más o menos cuánto voy a arriesgar en una operativa según los pips, lo calculo así porque calculo el más rápido. Este es como la medida aproximada, pero yo personalmente utilizo siempre, estandarizo esto, el mercado de divisas, lo estandarizo así. Yo sé que a 0.01 el pip vale 0.1 dólar. Ya, no me pongo a ver si es USD, si tiene dólar, si no tiene dólar, porque realmente varía un poquito, pero la variación no es mucha. Entonces, para no enredarme la vida, yo lo trabajo así. En el mercado de oro, cada pips vale en 0.01 vale 0.10, en 0.1 vale $1 dólar, en 1 vale 10, en 10 vale 100 y así sucesivamente.
comprender esta tabla, podemos determinar los diferentes múltiplos que existen. Por ejemplo, si a 0.01 lote en divisas el PIX vale 0,10 dólares, entonces a 0.02 lote vale 0,20 dólares cada PIPS. Es decir, que comprender esta tabla, cuando tú comprendes esta tabla, entonces ya de manera rápida tú puedes calcular, oye, si yo pongo este lotaje, ¿cuánto estoy perdiendo yo por cada PIPS? ¿Sí? Porque es fácil de relacionar. Y aquí me faltó el de Bitcoin, que de esta manera se los voy a dejar como les mencioné, se los cargo ahorita en el de apoyo. En el caso de Bitcoin es exactamente esto. Cada PIB va a valer 0,01, ¿sí? Va a ser directamente proporcional al lotaje. Como le dijimos, el lote estándar es igual a un Bitcoin. Entonces, cuando trabajas con este lotaje, el PIB va a equivaler aproximadamente lo mismo. Trabaja 0.01 lote, cada PIPS o cada unidad va a valer 0.1. ¿Sí? Y así sucesivamente. De todas maneras, en la siguiente tabla vamos a entender ahora mejor cómo relacionarlo. ¿Sí? Recordemos que el lotaje determina cuánto vale cada PIPS. A mayor lotaje, mayor exposición. Mayor ganancia o pérdida en cada movimiento. Y entonces, por eso es que aquí hicimos esta tabla comparativa de las ganancias o pérdidas, que es como dice, a lo que queremos llegar al estudiar esto. Lo que nosotros ganamos o perdemos a la hora de hacer trading va a depender primero de la cantidad de movimiento del precio, que lo medimos por pips, por el valor del pips que nosotros acabamos de establecer según el lotaje, ¿sí? Que lo acabamos de ver en la tabla anterior. Entonces, hablando un ejemplo práctico con el lotaje mínimo, que es 0.01, y la gran mayoría de las personas que están iniciando con nosotros entran con cuentas pequeñas, así que evidentemente van a trabajar con este lotaje. De todas formas, lo mismo le mencioné, si tienes una cuenta más grande y puedes arriesgar un poquito más, es cuestión de multiplicación rápida. Si a 0.01 lote voy a perder tanto con el stop loss, no, yo puedo perder 3 stop loss, o sea, 3 veces lo que dice aquí, listo. Entonces, en vez de operar a 0.01, pero a 0.03, que es 3 veces este lotaje y todo eso se multiplica por 3. Si puedo arriesgar 10 veces lo que está aquí, porque mi cuenta es de $1000, entonces ya el lote no sería 0.01, sino que lo multiplicas por 10 y te da 0.1 y todo esto se multiplica por 10. Es decir, que con esto tú haces cálculo fácil. Lo multiplico por la cantidad que necesito para perder y ese valor que me dé es el que le voy a meter aquí al lote y ya voy a saber por cuánto voy a operar. Cuestión de lógica, ¿sí? Entonces, con el lotaje mínimo a 0.01 lote, por ejemplo, si yo opero con un par de divisas donde no está el JPI, por ejemplo, el euro USD, el euro CAD, todos estos pares de divisas, por lo regular, estas divisas nosotros las operamos con 10 pi de stop loss. Nosotros tendemos a operar con stop loss fijo, después en próximas clases vamos a estar explicando esos métodos. Pero nosotros que operamos con stop loss fijo, por cada 10 pips, si el precio se mueve a mi favor, esta cantidad de pips, desde que yo entro, digamos que yo digo que el precio va a subir y desde que yo entro el precio sube 10 pips, yo por esos 10 pips voy a ganar $1. Porque es lo que representaría 10 pips a este lotaje. Lo mismo pasa si en vez de subir cae cuando yo dije que va a subir, o sea, se va en mi contra. Si el movimiento es contrario a mi predicción, yo voy a perder $1 cuando llegue a 10 pips. ¿Qué sería mi stop loss? Si yo trabajo con stop loss de 10 pips, cuando el precio se vaya a 10 pips en mi contra, el mercado me va a cerrar con $1 en negativo. Ahora, en las divisas con JPI, si trabajo con 10 pips, va a ser $0.91 aproximadamente. Aunque, como les dije, yo lo aproximo al de arriba. Y si se va en mi contra, yo voy a perder $0.91 en 10 pips de movimiento del precio. Ahora, ¿qué sucede con el oro? Que es importante que entiendan, ¿sí? El oro, como es muy volátil, como les mencioné, nosotros le trabajamos con el precio de cotización, que es más fácil de entender.
Porque si hablamos por pips, tal vez se enreden o ven muchos pips y piensan que es una gran cosa y en el oro eso se mueve muy rápido. Así que, por lo regular, nuestras operaciones en oro tienen un stop loss de $10 en su cotización. Como le dije, lo hacemos así para más fácil de entender. Si yo entro en los $2,000 en una compra, yo estoy pensando que el mercado va para arriba. Así que mi stop loss va a quedar en los 1,990, $10 por debajo de su cotización. Si el mercado en vez de subir $10 cae hasta los 1,990, yo voy a perder $10. Pero si el mercado se va a mi favor, yo voy a ganar $10. Es decir, que con lotaje mínimo, la relación fácil de sacar en el oro es 1 a 1. Si yo opero con lotaje mínimo, $1 que me varía en el precio en oro equivale a $1 en mi cuenta. Si el oro se va a $5 a mi favor desde mi punto de entrada, eso representa $5 en mi cuenta. Por eso es que el oro, cuando lo sabes operar, le sacas muy buena plata porque él hace esos movimientos muy rápidos, ¿sí? Hace movimientos rápidos y te da un buen beneficio en corto tiempo. Pero también pasa lo mismo si no lo sabes operar. Si no lo sabes operar, pierdes la plata muy rápido porque el movimiento en tu contra te liquida volando. Por eso es que el oro no se puede operar con cuentas pequeñas. Porque una mala pasada, un mal cálculo, una mala jugada te puede quemar tu cuenta en un 2x3 debido a la volatilidad del mercado, algo parecido en Bitcoin. En el caso de BTC, cada 100 pips con lotaje mínimo equivale a $1. ¿Sí? Fácil, 100 pips o $100 en el precio. Si yo entré en los 20.100 y sube a los 20.200, ahí voy ganando $1 porque varió 100 pips. Pero si cae a los 100 pips por debajo de mi punto de entrada, voy a perder $1. Entonces, el lotaje, en resumen, es la medida del volumen de tu operación. Es lo que multiplica el valor de cada pips y define el impacto económico del movimiento del mercado en tu cuenta. Esto es lo que ustedes deben de entender a la hora de operar. Cuando yo configuro, ¿cuánto voy a perder en mi stop loss? Eso es donde se deben enfocar. ¿Cuánto voy a perder en el stop loss que estoy colocando? Y si esa pérdida está dentro de las configuraciones que recomendamos y debes tener. Si se sale, entonces ya sabes que debes bajar el lotaje. Pero si resulta que el lotaje con el que vale, que es el mínimo, te dice que la gestión es muy peligrosa, entonces te está diciendo, papi, ese activo no lo puedes operar. Es como le estoy diciendo, como es el caso del oro y BTC. Para estos activos, su cuenta deben tener cierto capital para poder operar tranquilos. Porque, ok, si nos va bien, crecemos la cuenta rápido, pero si nos va mal, la quemamos rápido. Entonces tienen que entender también eso. Todo va a depender. Si el precio se va a mi favor, yo voy a ganar. Si se va a mi contra, voy a perder. ¿Cuánto voy a perder? Según el lotaje que yo establecí y evidentemente la cantidad de movimiento que hizo el precio. Ahora, vamos a entender otra relación que se habla a la hora de operar, que es la relación riesgo-beneficio. Es una herramienta que nos permite evaluar cuánto potencial tuvo una operativa en cuanto al beneficio aportado o potencial que tuvo la misma en comparación con el riesgo tomado. Es una fórmula básica donde relacionamos el riesgo sobre el beneficio, ¿sí?, en cantidad de pips, y de allí tenemos una relación qué tan buena fue una operativa. Ejemplo, que aquí lo tenemos, digamos que tú arriesgas 50 pips de stop loss en una operativa, ¿sí? Tu stop loss desde el punto de entrada son 50 pips, pero desde que tú entraste, el mercado se fue a tu favor 100 pips. Entonces, la relación es 1 a 2. Por cada stop loss que tú arriesgaste, perdón, vas ganando el doble. ¿Sí? Ganaste el doble de que arriesgaste. Esto es lo que es la relación 1 a 2. Gané 2 veces lo que arriesgué. Porque el precio se movió el doble de mi stop loss. Ahora, digamos que otro ejemplo, yo arriesgo $30 en una operativa o 30 pips y el mercado se fue 90 puntos a mi favor, 90 pips o gané $90 cuando arriesgué 30, entonces estoy tomando un beneficio de 1 a 3. Por cada riesgo gané 3 veces lo que arriesgué.
Esto es lo que se llama relación riesgo-beneficio y lo utilizamos mucho para entender qué tan bueno o qué tan malo fue el movimiento, qué tan rentable fue el movimiento que hicimos. La clave estratégica a la hora de hacer trading es buscar una buena relación riesgo-beneficio que te permita ser rentable incluso perdiendo más operaciones de las que se gana. Por eso buscamos ratios riesgo-beneficio mayores a 1. Por ejemplo, aquí te lo tenemos fácil. Si tu ratio es 1:3, puedes perder 2 de cada 3 operaciones y aún ser rentable. Si tu relación es 1:3, tú puedes perder 2 de cada operación y aún ser rentable siempre y cuando cada operación cierre en 1:3. ¿Por qué? Porque finalmente cuando obtienes beneficio está ganando más de lo que perdiste. Y esa es la clave a la hora de hacer trading. Y siempre enseñamos esto. Busca que tu forma de hacer trading te dé esto, una relación riesgo-beneficio donde tus ganancias sean mayor a lo que pierdes. Cuando nosotros establecemos la meta a la hora de hacer trading, te la establecemos con 1:1, o sea, lo mismo que arriesgo, lo mismo que gano. Y aunque muchas personas dicen que no estaría bien con que tengas un 1:1 y es algo, porque le estás sacando dinero al mercado. Pero tu objetivo final o a donde tú debes apuntar es irte siempre a un más de un 1:1, un 2:1, un 3:1, un 4:1. Y durante el curso vas a aprender cómo hacer para llegar a esos resultados. ¿Qué tienes que hacer? Inclusive nuestras operativas por lo regular están enfocadas en obtener un 1:1. ¿Sí? Porque buscamos que ustedes consigan el plan diario y vayan sumando su cuenta poco a poco. Pero el que estudia, el que le mete las ganas, el que comienza a desarrollar la habilidad, el que además se estudia el curso intermedio que lo van a tener después, el que estudie va a aprender a cómo operar de tal forma que sus beneficios sean de ese tipo, que ganen beneficios mayores a 1:1. Y por eso aquí te vamos a dar un ejemplo de una operativa. Por ejemplo, supongamos aquí que usted metió una compra, una orden de compra. Cuando decimos compra es que pensamos que el precio va a subir. Una orden de compra en este activo que en este momento era el euro USD. Su precio de apertura fue en los 1,14726. ¿Cuál es el pips? Recordemos, el cuarto número después del decimal. Sería 1472. Yo lo leo así, a mí se me hace más fácil para no enredarme. ¿Es el cuarto número? No, yo lo leo de una vez la pareja. 1472 es mi pips. Si subió a los 1482, ya son 10 pips a mi favor. Si cae a los 262, como ven aquí, 1462, ahí son mis 10 pips de stop loss. Como les mencioné, las divisas las trabajamos con 10 pips. Entonces, mi stop loss quedó acá. 1,1462, 10 pips desde mi punto de entrada. Resulta que el mercado nunca me sacó un stop loss. Resulta que yo entré, bajó un poquito y después, pum, se fue para arriba. Y el mercado llegó en esta subida, ¿sí? Antes de que llegara y cumpliera uno de los criterios que utilizo para asegurar ganancias, llegó hasta los 1,1552. Entraste en los 14.72 y subió hasta los 15.52. Entonces, ¿cuánto se movió el precio? ¿Cuánto se movió el precio? Aproximadamente, fíjense que se movió unos 80 pips aproximadamente, que es lo que dice aquí, 79,8, casi 80 pips. Porque si contamos de los 72, le sumamos 30, me da 1,1502. Y para que me dé 5.2 le tengo que sumar 50 más, me da 80. Claro, exactamente 79,8, porque recuerda que aquí tenemos el micropito, que aquí entraste en 26 y terminé en 24. Pero redondeado rapidito, te dio un ratio riesgo-beneficio, pusimos 1:7. Porque finalmente a veces uno asegura un poquito antes y te termina con un poquito menos. Pero esto es lo que me refiero. Ustedes tienen que buscar operativa de este estilo, que el riesgo sea muchísimo menor al beneficio y que cuando gane sea muchas más veces que la que pierda. Además, esto te dice, si yo aquí pierdo un stop loss,
Si yo dejo de desarrollar la operativa buscando un movimiento de este estilo, aunque yo pierda stop loss, yo me recupero y aún así salgo en beneficio. Es lo que tienes que buscar a la hora de operar. Cuando pierdas, lo que ganes sea más de las veces que perdiste. Y así se logra la rentabilidad, lo que llamamos ser rentable en estabilidad. Rentabilidad es que siempre vayas subiendo tu cuenta. Para poder desarrollar esta operativa, tienes que estudiar y desarrollar la mentalidad para lograrlo, porque estos movimientos tienes que entender que no son rápidos. Esto no es algo que yo entro ahorita y en 5 minutos hice un movimiento de 1 a 7, no. Estos movimientos llevan tiempo y tienes que tener la paciencia, la mentalidad, las herramientas, como diríamos nosotros, la estrategia para poder desarrollar esta operativa de este estilo. Pero que se entienda que sí es posible. Inclusive la manera en que nosotros operamos, no limitamos esto. Hay personas que enseñan y que tú verás que siempre limitan poniendo take profit. Y ponen un take profit 1 a 3 y con 1 a 3 salen del mercado. Nosotros no ponemos take profit porque hay momentos donde el mercado puede darte un beneficio de este estilo y por yo limitar mis ganancias termino de perderme un bombazo, que es lo que llamamos nosotros, un bombazo. Entonces, eso tú lo aprendes con nosotros. Cómo dejar de desarrollar la operativa para sacarle el máximo beneficio posible. Eso también lo vas a aprender a medida que vayas avanzando en el curso. Pero que entiendas y comprendas esto. Busca que la manera de operar sea esta. ¿Sí? De ganar más de lo que pierdes. Busca desarrollarla y llegar a ese punto. Y por acá tenemos otro ejemplo. Un señor bombazo en el caso de Bitcoin. Fíjense esto. Bitcoin a veces te hace estos movimientos. No tengo una venta en Bitcoin aquí en los 92,700. Yo voy a abrir una venta en Bitcoin, 92,700. Vender porque pienso que va a caer el mercado. Como trabajo con 500 pips de stop loss, es decir, $500 en su cotización, el stop loss pasó de los 9,700, que es mi punto de apertura, me queda aquí arriba en los 93,200. Sí, yo entré en los 92,700 y el stop loss me quedó en los 93,200. Entramos, el mercado sube un poquito, nos pone nervioso y después, ¡boom!, para abajo. Pero resulta que en esta oportunidad el mercado se pegó una caída brutal, se derritió. Fue uno de esos momentos en que le metieron un palazo cochinero, como digo yo. Y te cae desde los 92,700 hasta aproximadamente, aunque cayó un poquito más después, pero vamos a dejarlo hasta los 81,500. ¿Cuál fue el potencial de esa operativa? Si sacas cuenta desde los 92,700 hasta los 81,500, te da un ratio de riesgo-beneficio de 22,53 exactamente, pero nosotros redondeamos facilito, un riesgo 1,22. Es decir, por cada stop loss que yo arriesgué, voy ganando 22 veces. Traducido. Si mi stop loss aquí era $5, si mi stop loss era aquí $5, que es el lotaje mínimo 0.01, 500 pips son $5, esta operativa me dio 22 veces eso. Es decir, $110. Solo esta operativa. Solo esta venta. Esta monstruosidad de venta te da un beneficio de que por $5 que arriesgue me voy ganando 100. Esto es una recontra mega bomba. Para mí un bombazo es de 1 a 5. Yo por ahí seguí una comunidad donde hacen una operativa positiva, ¡ay, bombazo! No, eso no es bombazo, es una operativa positiva. Para mí un bombazo es cuando tú obtienes un 1 a 5. Cuando tú arriesgaste una unidad y ya vas ganando 5 veces lo que arriesgaste, ya para mí yo digo, tenemos un bombazo, señores. Tenemos un bombazo. Ganar 5 veces lo que arriesgué, para mí es una bomba. A partir de allí, para mí es una bomba. Y de ahí para allá, recontra mega bomba. Esto casi que le vamos a meter una Hiroshima, pues. Una locura de beneficio. ¿Sí? Pero para obtener esto, hay que dejar de desarrollar las operativas. Hay que saber cómo hacerlo. Hay que estudiar. Sepan esto se puede lograr, obtener estos beneficios. Claro está, esto tampoco es que es todos los días. Estos son momentos particulares donde el mercado te dio la oportunidad, tú la aprovechaste y se dio, punto. Y si supiste hacer las cosas bien, pudiste aprovechar un movimiento así. Imagínate a alguien que la cierre con un 3 a 1, se va a arrepentir.
Después que tuvo un 3-1, cierra la operativa y boom, el mercado se derritió. Se va a arrepentir porque cerró la operativa. Pero con el estilo que nosotros usamos, eso no te va a pasar. Entonces, esto es lo que queremos que comprendan con esta clase, ¿sí? ¿Qué es el PIPS? Lo que equivale según el stop loss que nosotros establecemos y a partir de ahí ya entender cuánto vas a perder o cuánto vas a ganar según la configuración que tienes. Por eso, entender cómo se gana o se pierde dinero en el trading requiere dominar pilares fundamentales como el PIPS, el lote y la relación riesgo-beneficio. Como bien veníamos hablando, el PIPS representa el cambio mínimo del precio en un activo, mientras que el lote junto al lotaje define el volumen de la operación y multiplica el valor de cada PIPS dándole un precio. Esta combinación determina el impacto de cada movimiento del mercado en tu cuenta. Por otro lado, la relación riesgo-beneficio nos permite evaluar si una operación es estadísticamente rentable comparado con lo que estamos dispuestos a perder o lo que se logra ganar. La clave, muchachos, en el trading no es volverte rico de la noche a la mañana. La clave está en hacer las cosas bien y por eso lo venimos diciendo desde el principio. Enfóquense en hacer las cosas bien. Cada operativa te va a generar más beneficio de lo que pierdes si haces las cosas bien. Y lo hemos mencionado y lo vamos a seguir hablando más adelante y lo hemos dicho en los videos previos. Nosotros vamos a limitar las pérdidas, pero las ganancias serán lo que nos permita el mercado. Nuestro estilo es ese. Yo siempre voy a limitar las pérdidas, siempre vamos a tener un stop loss y por eso es importante que conozcan el lotaje, porque según el lotaje y según los pips, ustedes van a decir, listo, ¿cuánto voy a perder en esta operativa si lo mantengo en este lotaje? Lo que voy a ganar va a depender del mercado. Si el mercado me dio una bomba, coronamos, nos ganamos, nos forramos. Si el mercado me dio un beneficio, un 2-1, bienvenido sea. Lo que ganamos va a depender del mercado. Así de sencillo. Yo me tengo que enfocar en hacer las cosas bien, en configurar bien mis operativas y en operar de la manera correcta. La consistencia es la que va a hacer crecer nuestra cuenta. Hacer todos los días, un granito bien hecho, va a hacer que nuestra cuenta crezca. Y si lo haces bien, eso va a perdurar en el tiempo, que es lo que deben enfocar. En hacer las cosas bien y el resultado vendrá por consecuencia. Entonces, familia, con esto cerramos la clase y nos vemos hasta una próxima oportunidad.